¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos Cuellito Largo. Este pozo en la arena pertenece a un cangrejo nunca visto por los humanos. Es un momento único para la ciencia. Son muy asustadizos. El más mínimo ruido los espantaría. ¡Terminé! Admiren al castillo de arena que ganará el concurso mundial de castillos de arena. ¡Taratán! Sofía, ¿me sacas una foto con el castillo? Sí, Zapata. Te saco la fotito. Así. Y espera, no, espera. Mejor así. No, así. O mejor así. ¿Cuál es mi mejor perfil? Ay, Zapata. Mejor así. Detesto el mar. ¡Qué extraño! Último momento. Un lago entero está desapareciendo en el pueblo Cuellito Largo. ¿Cuellito largo? ¡Ya sé! Seguimos investigando el expediente secreto Z. ¿Podremos encontrar a Cuellito Largo, el famoso monstruo marino? Muchos dicen que lo fotografiaron. ¿Podremos encontrarlo nosotros? ¿Terminaste? Nos vemos en la próxima emisión. Si seguimos vivos. ¡La ciencia! Y expediente secreto Z. Viajan al pueblo Cuellito Largo. ¿Ves dónde está el lago, hermanito? Más rápidos que la luz. Pasan desapercibidos. Intrépidos y valientes. ¡Ay! ¡Sofía! Hace tiempo que no asusto tanto a un chico. ¿Quién se asustó? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quieren comprar un recuerdo de Cuellito Largo? Oferta 3x1. Pronto no vamos a poder vender más. ¿Por qué? El lago del pueblo está desapareciendo misteriosamente. Y si el lago desaparece, desaparece el pueblo. Nuestra economía se basa en los turistas que vienen a intentar ver a Cuellito Largo y se llevan recuerdos. Como este. Pero por suerte, un científico nos ofreció dinero para comprar pasajes e irnos a un lugar más próspero. ¿Un científico? ¡Lora! ¡Doctor, no! Otra vez los hermanos Zapata llegando tarde. ¿Qué es ese polvillo gris? Nada, solo capa. Eso, tengo que cambiar el shampoo. Pero vamos a lo importante. Mi hipótesis. Debido al calentamiento global, la temperatura de Pueblo Cuellito Largo subió tanto que el agua del lago se está evaporando, por lo que muy pronto ya no quedará ni una gota de agua. Claro. Y como me preocupan los pobladores, les ofrezco dinero suficiente para que se muden a otra región. Un momento. Yo también soy científica y quiero investigar si eso es lo que realmente está pasando. Está bien, pero apúrese. Tenemos miles de cajas llenas de estos vasos y si el lago se seca vamos a quebrar. Esta mañana había más agua. Es imposible que se evapore tan rápido.
¿Y si los extraterrestres hicieron un agujero bajo tierra para sacar el agua, encontrar a Cuellito Largo y llevárselo a su planeta como mascota? Cuellito Largo no existe. ¡Sí existe! No, ¡Sí! no, ¡Sí! no, ¡Existe! no, ¡Existe! no. Ah, ese niño está cerca de la verdad. Claro. Sí, puede ser, pero tengo un plan mucho mejor. Mucho mejor. ¡Lo vi! No, ¡Lo conozco! no. Es muy extraño. El arroyo sigue trayendo agua, pero el lago igual se agota. Necesito pedir algunos datos al centro de información. ¡Al laboratorio! Sí, tengo razón. No, Sí, punto. no. Sí, y te lo voy a demostrar. ¡Al laboratorio! Febrero de 1970. Primera aparición del monstruo. ¿Ves el cuello? No veo nada. Eso es una rama. ¡Uy! Diciembre de 1992. Cuellito Largo aparece en el fondo de una foto familiar. ¿Ves la cabezota? Parece una sombra o una aceituna. ¡Uy, detesto las aceitunas! Llegaron los datos que pedí. ¿Y Sofía? Mi hipótesis está equivocada. El agua de la nieve derretida que baja de las montañas hacia el lago no disminuyó los últimos meses. Por otro lado, según la vista aérea, del lago no sale ningún río que pudiera estar llevándose el agua. Es un misterio. A menos que Cuellito Largo haya... No existe Cuellito Largo. ¡Ay! Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría el famoso geólogo escocés James Hutton? Quiero escuchar ideas sobre por qué está desapareciendo el lago. Señor James Hutton, Generalmente un lago puede disminuir su caudal si disminuyen los ríos o arroyos que lo abastecen. esa hipótesis ya fue descartada. O si hay algún río o arroyo que nazca en el lago y que se esté llevando su agua. También fue descartada. Yo tengo una hipótesis, señor James Hutton. Unos extraterrestres hicieron un agujero bajo tierra para sacar el agua, encontrar a Cuellito Largo y llevárselo a su planeta como mascota. ¡Oh! Nosotros en Escocia también tenemos un monstruo en un lago. Es el monstruo del lago Ness. Sí, ese monstruo también existe. Pero aquí en Escocia nunca desapareció el lago. En este caso creo que la respuesta puede estar en la falta de lluvias. Claro, quizás en el pueblo no llueve hace mucho y esto provoca que el lago se haya reducido. Voy a consultar el nivel de lluvias. Pero, ¿y Cuellito Largo? No hay tiempo que perder. Detesto que no haya tiempo que perder. Vamos, no hay nadie. Tenemos que descubrir la verdad. Ese niño va a descubrir la verdad. Hora del plan Cuellito Largo. ¡Ah! ¡Hola! Zapata, la hipótesis de Hutton sobre la falta de lluvias está descartada. Los estudios indican que llueve normalmente. ¡Sofía! ¡Tengo la prueba de que existe Cuellito Largo! ¡Mirá! Me equivoqué de foto. No lo puedo creer. ¿Y ese agujero en el fondo? No sé, ¿será la cucha de Cuellito Largo? Lo importante es que yo tenía razón. ¡Ya entendí! ¡Sos un genio, hermano! ¡Voy para allá! Era la cucha. Aquí tiene el dinero para todo el pueblo, créame. Es lo mejor. ¡Momento! ¡No! ¡No tome el dinero! Gracias al fanatismo incomprensible de mi hermano por los monstruos y los castillos de arena, descubrí qué está pasando. Cuellito Largo sí existe. Yo tenía razón. Vos estabas equivocado. En realidad no. ¿Cómo que no?
Es muy simple. Como ya les dije, a mi hermano le encanta hacer castillos de arena. Aunque tiene un problema. El mar. El agua tiene un gran poder de erosión y el fondo de los lagos está hecho de rocas. Y el fondo de este lago también es de piedra. Pero de una especial. Es de piedra caliza. La piedra caliza del fondo del lago se desgasta muy fácilmente por acción del agua, pero a la vez por debajo de esas rocas hay agua fluyendo, la cual va formando canales o túneles subterráneos llamados napas. Exacto. Y en cierto momento, por la erosión de las rocas, se formó un agujero. Y el agua del lago se está escapando por las napas subterráneas. Eso explica por qué el lago desaparece tan rápido. ¿Y el doctor no? ¿Me mintió? Él sabía lo que pasaba, pero mintió para comprar el pueblo por monedas, ya que el doctor No se dedica a fabricar cemento gris. ¿Y a que no saben con qué material se hace el cemento gris? ¿Con piedra caliza? Exacto, y cuando el lago se vaciara, iba a poder extraer toda la piedra caliza que quisiera del fondo. Lo interesante es que en algunos años el agujero volverá a rellenarse y el lago otra vez se llenará de agua. Este es un proceso natural. Pero yo vi a Cuellito Largo, tengo fotos. Ahí está Cuellito Largo. Listo a los robots. Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio! Zapata, nos tenemos que ir. ¿Estás bien? Pensé que esta vez iba a poder comprobar mi hipótesis de Cuellito Largo. No te preocupes. Lo último que pierde un científico es la esperanza. Algún día vas a poder encontrar a tus monstruos y extraterrestres. ¿Hacemos un castillo juntos? ¡Sí! ¡Me encanta hacer castillos de arena juntos!